En el pasado hice un video, hace ya bastante tiempo, que era como una especie de marco teórico personal mío, por el cual consideraba que el liberalismo, entendiendo el liberalismo como esta mezcla entre democracia republicana, institucionalismo, Estado de Derecho y demás, y economía de mercado, la libre economía de mercado, como esta unión entre ambos era prácticamente, o era realmente, el mejor sistema socioeconómico que se había inventado hasta el momento. Obviamente tiene sus defectos y tiene sus críticas, pero hasta el momento la humanidad no ha sido capaz de salir con un sistema mejor. Este es como el más idóneo que tenemos ahora. Casualmente me tomé con un video de una aparente crítica al capitalismo, que creo que me sirve para explayarme un poquito más sobre este tema y sobre por qué considero que el liberalismo, o sea, es decir, esta mezcla entre, llamémoslo capitalismo, en realidad el nombre más preciso es economía de mercado, pero llamémoslo capitalismo y democracia, es el mejor sistema que existe actualmente. Entonces, veamos. Muchos piensan que odiamos el capitalismo y no odiamos el capitalismo. Lo que sí odiamos son esas narrativas absurdas que se inventaron para defender un sistema que solo hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Si usted todavía no entiende muy bien qué es el mito de la meritocracia, vea este video de David Beckham y su esposa Victoria. Entonces, para no hacerles más largo el video, ella dice que ellos detestan que en el capitalismo existe esta condición en la cual los hijos de quienes nacen con más privilegios tienen más posibilidades de salir adelante que aquellos que nacen sin privilegios, y que al final los que tienen más privilegios terminan de alguna manera concentrándolo todo, mientras que la gran mayoría se queda sin nada. A ver, hay un teórico, en ciencia política existen tres leyes realmente, pues para los que no sabían, generalmente las leyes hacen parte más de las ciencias naturales, es decir, de la física. En la física tenemos la ley de la gravedad, por ejemplo, que es ya un planteamiento que es incuestionable. En ciencia política tenemos tres. Una de ellas se la inventó un politólogo italiano llamado Robert Michels, que se llama la ley de hierro de la oligarquía. Y esta ley de hierro de la oligarquía lo que dice es que en todos los sistemas políticos del mundo, en todas las edades del mundo, han existido desigualdades. En todos los sistemas sociales, sociopolíticos que se ha inventado la humanidad, han existido desigualdades. Ha habido siempre una oligarquía que tiene, digamos, ese privilegio por encima de todos los demás. Y eso se puede ver pues muy claramente. Por eso realmente es simplemente cuestión de mirar cualquier hecho histórico, incluso precapitalista. Es decir, las desigualdades a las que hace alusión esta mujer no son propias del capitalismo. La oligarquía, o sea, miremos por ejemplo un sistema no capitalista, Cuba. En Cuba, si usted nace dentro de la familia Castro, usted ya tiene todas las de ganar. Mientras que si usted nace como parte de un miembro del pueblo regular, pues es muy probable que su condición no cambie por el resto de su existencia. Lo mismo pasa si hacemos esa conversión en el tiempo, esa comparación en el tiempo, y nos vamos a las épocas, por ejemplo, precapitalistas. Entonces pensemos en el Imperio Romano. Si en el Imperio Romano usted nacía como un esclavo, había un 99% de posibilidades de que usted también muriera como un esclavo. En la época feudal, si usted nacía como un campesino feudal, había un 99% de posibilidades de que usted muriera como campesino feudal. Mientras que si nacía como el hijo de un señor feudal, había un 99% de posibilidades de que usted muriera como el hijo de un señor feudal. Y así se podría encontrar esta misma situación en prácticamente todas las etapas de la historia de la humanidad. Entonces venir a achacarle, digamos, esa desigualdad que es propia, digamos, de la humanidad al capitalismo, pues es una cosa tremendamente desafortunada. Pero, digamos, a pesar de que el capitalismo también hace parte, digamos, también incluye esa desigualdad, hay una cosa que hace el capitalismo mucho mejor que todos estos otros sistemas, y es que el capitalismo por lo menos da esa posibilidad de cambiar en algún momento la situación en la que se vive. O sea, mientras que en un sistema esclavista, en un sistema feudal, en un sistema socialista de los que hemos visto, no solo tiene que ser Cuba, pues tomemos Corea del Norte, tomemos la China de Mao Zedong, tomemos la Camboya de Pol Pot, por ejemplo, el Vietnam de Ho Chi Minh. Todos estos experimentos, en todos estos experimentos el resultado ha sido el mismo.
O sea, la posibilidad de que usted mejore sus condiciones a lo largo del tiempo es demasiado reducida. El capitalismo lo que ha hecho es lograr ampliar esa posibilidad. Entonces, por eso es que sí hemos visto casos en este sistema sociopolítico y económico, hemos visto casos de gente que a pesar de tenerlo todo en contra logra salir adelante. E incluso pues hay casos que son mucho más comunes, que son los de aquellos papás que se pasan la vida trabajando para que sus hijos al menos no tengan la vida que tuvieron ellos, sino que puedan tener una vida mucho mejor. Y eso sí es muy común. Por lo menos acá, por lo menos en Colombia uno ve pues que es muy normal que en ese momento sea jóvenes universitarios con posgrados, con maestrías, con doctorados, cuyos papás fueron gente muy humilde. Y que gracias a su trabajo y a su esfuerzo y a muchas situaciones de la vida, pues ahora, si no fueron ellos, por lo menos sus hijos, tienen la posibilidad de vivir una vida mejor. Esa promesa, digamos, que hace el liberalismo es una promesa que, por ejemplo, el socialismo ha intentado hacer, pero no ha logrado cumplir. En la medida en que, y esto, digamos, lo dejé pues, más claro, digamos, en el marco teórico que mencioné anteriormente, hay un tema de producción. Yo, digamos, me centro mucho en el tema de la producción, porque en los sistemas socialistas usted produce porque lo obligan. Usted produce porque en las economías planificadas y en las economías totalitarias a usted le ponen unos objetivos que tiene que cumplir. Usted no recibe una compensación por esos objetivos que tiene que cumplir, pero si no los cumple, usted se puede meter en problemas muy serios. En cambio, los sistemas liberales, usted no tiene que cumplir objetivos, pero si usted no cumple con lo que se espera de usted, pues tiene que asumir unas consecuencias. Sin embargo, usted es libre de no querer hacerlo. Digamos que ahí en los sistemas liberales hay mucho énfasis en la libertad de usted poder tomar las decisiones de vida que quiere tomar. Muchas veces también, que es lo que esta mujer también, omite, pasa que el hijo del millonario no sale adelante, sino que despilfarra todo su dinero y entonces pierde todos los privilegios que tenía y termina en una situación bastante difícil. Eso también pasa, pero pues es importante, o sea, pero pues es muy conveniente no mencionarlo. Digo yo, ¿no? Mundialmente, esta generación solo tiene 8% de posibilidades de ser más rica que sus padres. Entonces, ese cuentico de que en el capitalismo todos podemos llegar a ser ricos no es tan cierto. Ahora, esta idea de que el capitalismo prometió hacernos a todos millonarios es falsa. El capitalismo nunca prometió eso. El capitalismo lo que sí promete, y en esto es en lo que pues he hecho énfasis y quiero seguir haciendo énfasis, es en la promesa de que si uno de cierta manera hace las cosas bien, va a poder mejorar su calidad de vida. Digamos que hay una promesa que en muchos aspectos no se ha cumplido, eso pues en eso hay que ser muy sinceros, y creo que esa es la razón por la cual también estamos en esta crisis de populismos de izquierda y de derecha que pues tienen la gran mayoría de los países en una situación tan difícil. Es la promesa del liberalismo de efectivamente mejorar la calidad de vida de la gente si la gente cumple con ciertos comportamientos. Y bueno, hay muchas razones por las cuales esa promesa no se ha cumplido, pero hasta cierto punto la promesa sigue siendo una promesa mucho más, digamos, auspiciosa de lo que es la promesa del socialismo o la promesa de algún tipo de totalitarismo, de algún tipo de dictadura o de sistemas, digamos, premodernos como el absolutismo o la esclavitud o el sistema medieval o del feudalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso es que, insisto, el capitalismo es el mejor sistema socioeconómico que tenemos hasta el momento. No te vas a hacer millonario en el capitalismo, no te vas a hacer millonario sirviendo tintos, pero al menos si decides que esa es la opción de vida que quieres elegir, servir tintos, la promesa inicial del capitalismo es que aún sirviendo tintos por lo menos tengas una vida digna. Y si bien es cierto que eso no se ha cumplido, por ejemplo, en los países de América Latina, por mil razones que no voy a entrar a debatir, en países de Europa como Finlandia, como muchas de Suecia, no, Suecia está destruido, pero en algunas de las economías nórdicas como Dinamarca y Finlandia, en Japón, Corea del Sur, en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, sí, esa promesa sí se puede cumplir, lo que quiere decir que sí es posible, digamos, cumplir con la promesa, con esa gran promesa que es el capitalismo.
sistema que acumula el 70% de la riqueza del mundo en el 1% de la población. Y sí, a ver, es cierto que hay ciertos sectores de la economía en los cuales los recursos se reparten de manera muy desigual. Tengo la impresión, esto sí no lo puedo decir a ciencia cierta, estoy seguro que deben haber estudios, pero tengo la impresión de que se debe también mucho a que hay ciertos sectores de la economía en donde los recursos tienden a concentrarse. Entonces, por ejemplo, pienso en la agricultura, que es una actividad que es muy propia prácticamente de todos los países del mundo. El negocio agrícola es un negocio donde generalmente los grandes recursos, pues la mayoría de los recursos se concentran en unos pocos y pues por la misma lógica del negocio. Lo mismo que los medios de comunicación. Si uno mira en la gran mayoría de los países, generalmente hay 4 o 5 medios de comunicación que son los que tienen alcance a nivel nacional. Obviamente, al igual que en la agricultura, hay medios medianos y medios pequeños, pero pues digamos la mayor parte de la producción se la llevan, digamos, estos pocos, ¿no? Entonces, en este tipo de sectores, pues obviamente tiende a haber mucha concentración. El sector financiero también pienso que es otro buen ejemplo de esos sectores o actividades económicas donde se tiende a concentrar mucho el capital. Pero ¿cuál es la diferencia o cuál es la gran ventaja que tiene una vez más el sistema liberal? Primero, que este tipo de problemas se pueden denunciar. Que eso parece ser muchas veces, sobre todo esta generación woke, tiende a creer que eso se da por sentado, pero muchas veces olvidamos que hay países que tuvieron que vivir los yugos de una dictadura en donde no se podía denunciar, y cualquier problema que uno denunciara que no le gustara al gobierno podía resultar con la muerte o la desaparición, no solo de uno, sino de los familiares o las personas cercanas. Entonces, de cierta manera, esa libertad de poderse expresar y de poder decir, vea, que hay un problema, es valiosísima, y esa es una promesa que solo el sistema liberal tiene. Por otro lado, la posibilidad, el sistema también ofrece esa misma posibilidad de solucionarlo, que es algo que tampoco pasa en un sistema totalitario o en un sistema dictatorial, ya sea de extrema izquierda o sea de extrema derecha, porque en esos casos se depende de la decisión del mandamás o del dictador para poder definir si se soluciona o no, mientras que los sistemas liberales sí permiten dentro de su mismo seno gente con ideas que puede llegar a irrumpir en el mercado y a cambiar una situación que puede ser injusta. Estoy pensando, por ejemplo, el caso más conocido, pues es el de John Maynard Keynes, que pues después de que sucede la Gran Depresión, sale con esta idea que tal vez sería bueno que el Estado temporalmente, y hago énfasis en el temporalmente, interviniera dentro del mercado cuando este estaba caído para ayudarlo a levantarse, y una vez el mercado se volviera a levantar, el Estado se tendría que retraer. Y esa idea ayudó a que durante algún tiempo Occidente viviera una época de oro, de los 40 hasta más o menos los 60, 70. Se vino a dar lo que se conoce como una época dorada. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, hasta más o menos los 70 se vino a dar esta época que se conoce como una época dorada de gran producción, para, por lo menos en el caso de Estados Unidos y Europa. Entonces, digamos que sí, una de las otras cosas que ofrece el sistema liberal es esta capacidad de poderse modificar a sí mismo. Lo que Robinson y Acemoglu llaman la innovación destructiva es exactamente eso. Estas ideas que pueden irrumpir y cambiar el orden. Esto, digamos, no aparece en ningún otro sistema socioeconómico pues que se conozca hasta el momento. Pensemos también, por ejemplo, en Claudia Goldin, que es la actual Nobel de Economía, y se ganó ese Nobel por sus investigaciones en todo el tema relacionado con la estructura salarial y su relación y diferencias entre hombres y mujeres, y cómo, digamos, está haciendo contribuciones para solucionar el tema de esa inequidad. Comparémoslo ahora con el Nobel de Paz, Narges Mohammadi, una activista iraní que lleva años luchando por los derechos más básicos de las mujeres en un régimen brutal y opresor como es el régimen iraní, que lleva encarcelada por tratar de defender digamos, derechos esenciales de las mujeres en un país donde a una mujer llamada Mahsa Amini la mataron brutalmente a golpes en una estación de policía solo porque no tenía el hijab, es decir, el velo, puesto de manera apropiada.
Entonces, claro, o sea, esta mujer lleva encarcelada varios años de su vida por tratar de darle a las mujeres iraníes, por lo menos así sea, un mínimo de decencia de la que actualmente no gozan. Entonces, o sea, básicamente creo que este tipo de cosas nos sirven para considerar que el capitalismo puede tener sus defectos porque los tiene, pero es un sistema que constantemente nos está permitiendo mejorar y que muy seguramente con más contribuciones de gente inteligente, pues permita incluso hacer de las sociedades mucho mejor, de las sociedades futuras mucho mejor de las sociedades que tenemos ahora. Bueno, eso era todo por ahora. Vemos.